Un caso que ha generado nueva polémica por la forma en que los tribunales lo han manejado. Vamos a ver la historia y venimos aquí con nuestro panel. Carla Rodríguez Arés, la mujer de 35 años que fue asesinada junto a su pareja el pasado fin de semana, hubiera acudido hoy al tribunal para una vista contra su exnovio Víctor Manuel Vitín Ramos Rivera por un alegado patrón de acoso y amenazas, pero a pesar de tocar todas las puertas, la ayuda no llegó a tiempo. Y es que unas semanas antes, Carla había denunciado a su expareja por presuntamente haber cometido un escalamiento en su residencia, pero en la vista de regla 6, la jueza Yarisa Santiago encontró causa contra Ramos Rivera por apropiarse ilegalmente de unas cámaras de vigilancia, pero no por un segundo cargo de maltrato agravado. El presunto agresor quedó en libertad a pesar de que un día antes a Carla le habían otorgado una orden de protección contra Ramos Rivera. Al salir del tribunal, ella le dijo a la jueza: acuérdese de mi nombre, porque lo dejó libre y yo voy a hacer una estadística más. Días después, Carla fue asesinada junto a su novio Luis Lebrón Cuevas cuando ambos salían de su hogar rumbo a una fiesta. El principal sospechoso, su expareja, presuntamente se ocultó en el monte y al verlos les disparó y huyó. Hoy trasciende nueva información. Vitín Ramos Rivera se quitó la vida dentro de una casa abandonada en Gurabo mientras era buscado por las autoridades. ¿Quién le hará justicia a Carla? Bueno, aquí está el juez Carlos Salgado Suárez. Juez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Fernando. El juez preside la Asociación de la Judicatura, está la ex fiscal Janet Parra, fiscal Saludo, y el ex fiscal José Lozada. Muy buenas noches. Bueno, juez, ¿cómo reacciona a este caso? Dice la historia que ya ella tenía una orden de protección, que este señor después de la orden de protección se le metió en la casa, altera las cámaras, le pone una foto de ellos en la cama o en la casa, dentro del cuarto. Ella acude al tribunal y el tribunal le encuentra causa por el daño que ha ocasionado a las cámaras, pero no sobre el tema de la orden de protección. Días después, este señor se venga y le quita la vida. Tengo que corregirle en unos puntos de la historia. La orden de protección se la conceden el mismo día que suceden los hechos. Ella solicita la orden de protección a través del buzón de presentaciones y le conceden una orden de protección ex parte. Al próximo día es que van a someter el caso. En ningún momento le sometieron una denuncia por escalamiento. Los fiscales lo que autorizaron radicar fue un cargo de maltrato grave por haber penetrado en la morada a cometer un delito grave y un cargo de apropiación ilegal menos grave fue lo que sometieron. La jueza le encontró causa por la apropiación ilegal menos grave. El otro caso, la interpretación que se le dio fue que él penetra la morada, ella no estaba en la casa, él no forzó la cerradura, él tenía llave de la residencia y lo que había ido fue, literalmente eso fue lo que se declaró, a utilizar el baño. Pero la orden de protección... ¿En serio? La orden de protección no se la diligenciaron hasta el día siguiente y se la diligenciaron y de ahí en adelante dejaron el caso citado para el tribunal, como seguía la historia. Pero la orden de protección no estaba antes de que fuera a la residencia. O sea que cuando él se metió a la casa no había orden de protección. No existía orden de protección. ¿Qué le parece, fiscal? Janet, sí. Bueno, la realidad es que no sé de dónde pueda surgir la prueba de que fue a utilizar el baño, ¿verdad? Porque eso lo podría decir él, y él no está aquí para decirnos eso. La realidad es que yo entiendo de lo que yo no estaba en sala, no conozco el sumario fiscal, pero de lo que se habló allí es que se le radicó un 3.2, que es maltrato agravado, y que ella indicó que la llamaba constantemente, que la insultaba constantemente. Eso es un patrón de maltrato psicológico. No sé cuáles son los elementos que tuvo ante sí la juez, pero en definitiva la juez se pudo haber convertido en una instructora y decir: aquí hay un maltrato psicológico, aquí hay un escalamiento porque él entró a esa morada con la intención de apropiarse de las cámaras, porque lo encontró causa por la apropiación menos grave. Así que... Pero con eso podía encarcelarlo. Bueno, con eso obviamente él le pone una fianza, y si él no puede prestar la fianza y OSAC no difiere la fianza, entonces iba preso. Pero cuando ocurre este tipo de eventos, con lo que está pasando en el país, que hay tantos asesinatos contra mujeres, los jueces
Están siendo muy lenientes. ¿Cómo están los jueces? ¿Cómo se tiene que comportar un juez cuando ve todo este tipo de asesinatos contra mujeres? Cuando viene un caso de esta naturaleza, ¿cómo se comporta el juez? Por eso es que le digo. ¿Tiene la sensibilidad para atender este caso? ¿Cómo es la cosa? Explíqueme. Hay una sala especializada de violencia doméstica que tiene estos casos. En esa sala estuvo presente una fiscal, estuvo presente una intercesora de violencia doméstica. Además de la agente del orden público que estaba investigando el caso, estaba el señor imputado de delito en ese momento y el señor juez. Ahora, lo que le estoy mencionando es lo que se le imputó. La denuncia que el Ministerio Público le presenta a la juez para que examine y evalúe. Claro, la compañera tiene toda la razón. La jueza se puede convertir en jueza instructora. Cada uno utiliza su criterio en ese momento. De la prueba presentada, la jueza tomó una decisión. Dice la amiga de ella, y eso obviamente estamos pensando, partiendo de la premisa que la amiga haya dicho la verdad, pero la amiga relata de que la víctima le dijo a la jueza, míreme bien, que yo voy a ser la próxima víctima. Acuérdense de mi nombre. Acuérdense de mi nombre, que yo voy a estar en la lista de las víctimas. Porque lo nada de eso impacta, Lozada. Esas cosas no impactan al juez, no son importantes en la discusión. Los jueces son seres humanos que son impactados por la realidad que pasa el país, por el testimonio que se vierte en sala. Pero el testimonio tiene que convencer al juez y la prueba tiene que convencer al juez. Y más aún en los casos de violencia doméstica cuando hay un fiscal, cuando hay una fiscal allí presentando la prueba. He dicho antes que le corresponde al Ministerio Público probar el caso para que el juez tenga las herramientas y pueda determinar conforme a derecho, pero le toca al fiscal presentar esa evidencia. Y el juez, como decía Janet, puede convertirse en un juez instructor y determinar causa, pero la fiscal o el fiscal tiene que ayudarlo para que tome la decisión. ¿Creen ustedes que el sistema judicial, ya sea la rama judicial, Departamento de Justicia, Procuradora de las Mujeres, deben buscar legislatura, nuevos mecanismos para proteger a las mujeres en vista de que un papel, una orden de protección no está evitando que las asesinen? Las órdenes de protección son un papel, y un papel que no es a prueba de balas. Y en este caso, ese individuo tenía copia de la llave para entrar a esa residencia. Las víctimas, hay intercesoras, hay hogares, hay personas que ayudan a las víctimas de violencia doméstica, tienen que ayudarles a tomar decisiones rápidas porque lo primero que hay que cambiar es la cerradura. Si el individuo tiene la llave, no puede tener la cerradura con la misma llave. Pero los jueces son fundamentales, la judicatura, los jueces son fundamentales. Yo creo que se trata más que de los funcionarios que están haciendo valer las leyes y los protocolos. Porque leyes hay. Jueces que están 1, 2 años viendo violencia doméstica, se queman, se insensibilizan, están hartos. Es una realidad, juez, es una realidad. Hay que cambiarlo. Fiscales. Hay que rotarlos. Hay que rotarlos porque se queman. Pero tomando este tema. ¿Eso se hace? ¿Se rota los jueces o no? ¿Cómo podemos rotar si hacen falta como 45 jueces todavía que se nombren? Pero tenemos que sacarle otra jurisdicción y ponerlos acá. Pero es que no podemos desvestir un santo para vestir otro. No es como que en todas las regiones no están sucediendo estos hechos. No se pueden rotar, suponiendo que no se puedan rotar, pero una vez se sientan en esa sala, ¿el sistema se olvida de ellos o el sistema cada cierto tiempo los capacita, no sé, las salas especializadas para que no se quemen? Aquí tenemos otra situación particular que también queda discutir. En este caso, cuando pidió la orden de protección la joven, quien atiende el caso es la jueza que está asignada a la sala especializada de violencia doméstica de la región judicial. Definitivamente la vista de determinación de causa para arresto no la puede atender la misma compañera. Se pasa a otra jueza que no es la juez de la sala especializada de violencia doméstica. Esa jueza no tiene los adiestramientos que tendría la jueza de la sala especializada. Lo que pasa es... A mí me ha pasado en el tribunal. Ese es el problema, que usted nos da estas explicaciones a nosotros y uno no puede como ciudadano entender lo que usted nos dice, juez. Mire, a mí me encantaría que tuviésemos los 85 jueces municipales y poder tener 2 jueces por región municipales para atender la sala de investigaciones, la sala especializada de violencia doméstica. No podemos tenerlo de esa forma, porque no tenemos los jueces, la plantilla completa de jueces con esa especialización. Pues mire, lo que hay es que adiestrarlo. Yo no puedo hablar por el Poder Judicial porque yo no represento el Poder Judicial, yo represento a la Asociación de la Judicatura. Pero yo le puedo decir, ciertamente, la orden de protección no es un chaleco antibala.
Claro. Pero una vez se tiene la orden de protección, tienen que tomarse unos mecanismos de precaución Pero, y de aquí prevención lo que estamos para prever hablando, algunas circunstancias que no son... Tengo que hacer una cosa aparte y regreso con ustedes otra vez.